Estamos entonces en el libro de los Hechos, capítulo. En esta mañana vamos a hacer algo que generalmente no suelo hacer, tomar un texto mucho más amplio, desde el versículo 8 del capítulo 6 hasta el capítulo 7 completo y el capítulo 8 completo. No lo vamos a leer tampoco porque nos tomaría mucho tiempo. Al acercarnos a la Escritura, hermanos, nosotros lo primero que hacemos es buscar los imperativos éticos, los imperativos morales que sacamos del texto bíblico. Aquello que se nos demanda en virtud de nuestra vocación que tenemos en Cristo. Es decir, nos acercamos al relato, miramos a los hombres como, de alguna manera, como los protagonistas del relato, y entonces entendemos de forma intuitiva que Dios nos demanda. Voy a coger el otro micro entonces, ¿no? De forma intuitiva que Dios nos demanda imitar el ejemplo de ellos o evitar los pecados o los defectos de ellos. ¿Sí o no? Solemos ver la Biblia de esa manera. Eso es lo que le pasó a la persona, creo que lo he dicho en varias ocasiones, que le puso el título en negrita a la parábola del hijo pródigo. Porque le pasó lo que nos suele pasar a nosotros cuando nos dan una fotografía si alguien echase una fotografía del grupo hoy y a la salida te la entregase, ¿qué haría enseguida? Aparte de quedártela, te buscaría en primer lugar. Todos haríamos lo mismo. Miraríamos la foto y nos buscaríamos. Y eso es lo que nos suele pasar. Y la persona que escribió el título, o que dio ese título, la parábola del hijo pródigo, fue lo que le pasó. Porque cuando leemos, por ejemplo, un relato parecido, o el relato de que Jesús contó a los fariseos y a los escribas, rápidamente nos identificamos con el pródigo. Ese joven rebelde que echa a perder su vida y que luego busca refugio en su padre al que había traicionado. Pero la parábola en realidad no es tanto del hijo pródigo. Jesús contó la historia de un padre que tenía 2 hijos. Y Jesús, toda su intención era demostrar cómo era el corazón de Dios. Y en todo caso, demostrar la miseria del corazón de los escribas y los fariseos cuando él saca al hermano mayor del pródigo. Pero ese es otro tema, no me voy a desviar. Leemos la Biblia y vemos, de alguna forma intuimos a los hombres como los protagonistas y pensamos que entonces lo que Dios quiere es que imitemos sus virtudes y nos alejemos de sus pecados y de sus defectos. Pero hermanos, aquí en este texto aparecen grandes personajes conocidos: Esteban, Felipe, Simón el mago, el eunuco que era funcionario de la reina madre en Etiopía, Candace, que no es su nombre propio, es el nombre de un título de la reina madre. Aparecen personas anónimas también. Pero en realidad yo quiero que os deis cuenta de una cosa. Al leer la Escritura, es importante esto, que veamos a Dios como el protagonista. Yo podría haber hecho cualquiera de las cosas que habéis dicho. De hecho, sería correcto hacer todo eso. Pero no voy a hacer ninguna de las cosas que habéis dicho. Sería correcto hacerlo. No es incorrecto lo que estoy diciendo, porque el Señor también quiere que nosotros leamos y nosotros nos identifiquemos con las personas, imitemos su fe y evitemos sus pecados. Pero más importante aún que todo eso es que nos demos cuenta que Dios es el protagonista del relato. Dios es el protagonista del relato. Y que al ver a Dios actuando, hablando, moviéndose, nosotros podamos admirarle y confiar en Él. Así que
no te voy a decir en esta mañana lo que tienes que hacer. Te voy a decir lo que Dios puede hacer y de hecho hace. Y luego te voy a invitar a ti y a mí a que confiemos de todo corazón en el Dios que puede. El título de este mensaje entonces es así, sencillo: Dios puede. Dios puede. Y yo creo que Lucas fue guiado por el Espíritu Santo con esta intención: mostrarnos cómo Dios, en medio de la historia y en medio de la hostilidad, Dios está presidiendo la misión. Lucas nos ha contado en su primer tratado, decíamos en el primer mensaje de esta serie, lo que Cristo comenzó a hacer y a enseñar. No lo que Cristo hizo y enseñó, sino lo que Cristo comenzó a hacer y a enseñar. Eso lo tenemos en el Evangelio de Lucas. Pero ahora Lucas, en su segundo tratado, que los hombres han llamado Hechos de los Apóstoles, no nos cuenta tanto los hechos de los apóstoles, que también, sino lo que Jesús siguió haciendo y enseñando por su Espíritu a través de la iglesia de los apóstoles. Por supuesto, son los apóstoles los que actúan, los que están ahí haciendo, es la iglesia. Pero más allá, es Jesús. Pablo dice, no me gloriaré, sino lo de lo que Cristo ha hecho a través de mí. ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho Pablo? Sí. Pero todavía, mirándolo de una manera más fundamental, lo ha hecho Cristo a través de Pablo. ¿Me seguí hasta aquí? Es Cristo, Él es el Rey en misión. Él es el Rey abriendo brecha. Él es Dios protagonista, con su espada desenvainada, fuera de su vaina, haciendo proeza, adelantando su propósito, adelantando su causa, fortaleciendo a los suyos, abriendo brecha, ganando nuevos terrenos, ensanchando las cuerdas de la cabaña. ¿Y cuánto, hermanos, necesitamos una visión y un entendimiento de la posición que Cristo ocupa como cabeza de la iglesia, yendo en la delantera de la obra suya? Hermanos, cuando nosotros solamente nos vemos a nosotros con nuestros bracitos cortos y débiles en el medio del escenario, el corazón se achica, se encoge. El otro día en el retiro de pastores en el que hemos estado, presidí la primera reunión y comenzaba diciendo algo así: hermanos, queremos parar un momento. Era una sesión introductoria antes de que los predicadores que iban a estar compartiendo la palabra llegasen. Le dije, hermanos, es necesario que paremos. En una ocasión Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, cuando yo me quedo solamente con esa frase, anda delante de mí y sé perfecto, me colapso, me encojo, eso me abruma. Pero Dios no le dice solamente a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le dice algo más. Dios le dice en primer lugar, Abraham, yo soy el Shaddai. Abraham, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Si Dios solamente me dice, anda delante de mí y sé perfecto, no sé cómo comerme eso, me colapso. Pero cuando Dios me dice, mírame, yo soy el Shaddai, todo suficiente, entonces puede decirme, anda delante de mí y sé perfecto. Hermano, esto es vital, esto es fundamental. Y me gustaría que el Señor abra hoy nuestros ojos una vez más para verlo. Si lo único que alcanzo a ver son mis 5 panes y mis 2 peces, me desanimo. De hecho, no solo me desanimo, me hundo. Pero si en medio de la necesidad, en medio de los miles sin pan, y en medio de mis 5 panes y 2 peces, logro ver en medio de la escena, presidiéndola, a Cristo, entonces me puedo poner a repartir. Y eso es lo que quiero hacer en esta mañana, que miremos a Cristo, que meditemos en sus hechos y que nos jactemos de Él. ¿Quiero estar en este lugar?
se lo he dicho al Señor, gloriándome de Cristo, presumiendo de Dios, jactándome en su nombre. Eso es lo que quiero hacer. Y quiero que tú lo hagas conmigo. Yo aquí, tú ahí. Que nos jactemos en Dios. Que nos gloriemos en su nombre. ¿No dice eso la Escritura? Gloriaos en su santo nombre. El que se gloríe, el que levante la barbilla, el que presuma, que lo haga del Señor Jesucristo. Vamos, hermano, vamos a hacerlo del Señor Jesucristo. En esta mañana quiero proclamar eso en medio de mis hermanos, que Dios puede. Y quiero hablar por lo menos de 18 cosas que Dios puede. Podríamos sacar más. Las he agrupado en 6 grupos, pero bueno, el orden es lo de menos. Yo voy a empezar a decirlas, a veces sin mucho orden, pero quiero proclamar. Sí. Que el Señor bendiga a Antonio, a Eugenio. Gracias. Dios puede, hermano, hacer avanzar su causa valiéndose del sufrimiento y aún del pecado. Y eso es lo que yo veo en esta escritura. Mira el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo estaba de acuerdo con su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mira el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Hasta ahí la lectura. No cerréis la Biblia. Os voy a invitar a que leáis algunos textos más. ¿Qué pasó aquel día? Esteban, que es uno de los 7 elegidos para servir las mesas, de los que hablamos la última vez, la semana pasada, no, la otra, resulta que está predicando el evangelio con gran poder y con gran gracia. Dios le da denuedo y le da autoridad. Y en el nombre de Jesús, Esteban está haciendo milagros y maravillas, grandes señales en medio del pueblo. Y unos judíos pertenecientes a una sinagoga que se llama de los libertos, se levantan contra él. Pero él, hablando con esta gente, Dios lo unge de tal manera que tiene tanta sabiduría y tanto denuedo que no pueden resistirle. Así que lo que hacen es que soliviantan al pueblo, a los sacerdotes, a los escribas, y contratan a varios testigos falsos que le acusan. Le acusan de decir cosas en contra de Dios y en contra de Moisés. Le acusan de hablar en contra de las costumbres que Dios dio al pueblo por medio de Moisés y en contra de la casa de Dios, del templo, de este lugar santo. Le acusan de haber dicho que Jesús, al que predica, ha enseñado que Cristo mismo destruiría el templo y anularía las costumbres que Moisés les entregó. Eso es lo que está pasando ese día. Dios le da denuedo a Esteban, pero finalmente le arrastran y lo ponen delante del concilio. Y allí le preguntan, ¿es esto así? Te están acusando de esto, pero esto es verdad. Y él empieza a defenderse. He leído a algunos que piensan que la defensa de Esteban es patética, es muy mala. O sea, que Esteban allí suelta un discurso largo, aburrido y sin sentido. Pero por supuesto, nosotros no podemos estar de acuerdo. La defensa de Esteban es magnífica. Esteban, tú estás diciendo que Cristo va a destruir este lugar santo y va a anular las costumbres que Moisés nos dio. ¿Tú estás diciendo este tipo de blasfemia contra el nombre de Dios y el nombre de Moisés? Ahora te pregunto, ¿es verdad que Cristo iba a destruir el templo y cambiar las costumbres de Moisés? ¿O no es verdad? ¿Tienen razón al acusar a Esteban de este asunto?
Sí y no. Sí, en el sentido de que efectivamente Jesús, en un sentido no literal, no es que Jesús destrozó la casa, pero sí Jesús iba a acabar con el rito y toda la ceremonia del templo y cambiar muchas de las costumbres, a acabar con todo eso. En ese sentido, sí era verdad. En el sentido en que no era cierto, es que eso no era una blasfemia contra Dios ni contra Moisés. Eso más bien era confirmar a Moisés. Esteban no estaba en contra de Moisés, Esteban estaba a favor de Moisés. Pero lo que Esteban vio y los líderes judíos no estaban viendo es que lo nuevo que Jesús traía era el fin de todo aquello. Todo aquello no era sino una sombra, pero la sombra ya no tiene sentido cuando el cuerpo que la proyectaba está presente. Mi mano ahora mismo está proyectando una sombra sobre el suelo. Y mi mano no está en el suelo, pero la sombra anuncia que mi mano se está acercando al suelo. Pero si yo sigo acercando el cuerpo que proyecta la sombra a la sombra, llega un momento en que el cuerpo se traga su propia sombra. Y cuando Cristo viene y se levanta como el verdadero sacrificio, se traga la sombra de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y cuando Cristo se levanta como el verdadero templo de Dios y levanta su iglesia, su cuerpo, como la casa del Dios viviente, se traga la sombra del Antiguo Testamento. Y cuando Cristo se levanta como el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, se traga la sombra del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y Esteban lo que viene a decirles: mirad, hermanos, mirad, padres, vosotros estáis viendo el templo, la ley, todo el ceremonial como un fin en sí mismo, pero esto no es un fin en sí mismo. Vosotros estáis teniendo esto como una especie de ídolo, pero Dios se manifestó a Abraham en Mesopotamia. Cuando Dios le dijo que saliera de su casa y de su parentela y le prometió bendición, Abraham no estaba en el templo, estaba en Mesopotamia. Y después Dios se manifestó, estoy saltando, a José. Y no se manifestó en el templo. Se manifestó estando José en Egipto y la mano de Dios estuvo sobre ese hombre allí. Y sobre los patriarcas se manifestó el Señor y el templo no estaba de pie todavía. Y Dios luego levantó un libertador, Moisés. Y tuvo un encuentro con él en el desierto en Sinaí. Y Dios se le apareció y por medio de una zarza que ardía sin consumirse. Y Dios le dijo: quítate la sandalia, porque la tierra donde está es santa. Moisés no estaba en el templo, porque allí donde Dios está y se manifiesta, allí ese es el terreno sagrado. Y él sigue hablando de David, que quiso edificar casa, pero no la edificó Salomón su hijo. Pero Dios nunca había pedido vivir en un templo. Él había habitado entre cortinas en medio del desierto. Y allí en el desierto, mientras el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, Dios les cuidó y se manifestó a ellos y no había templo. Pero aun cuando Salomón edificó casa al Señor, aún allí Salomón dijo: ¿esto qué es, Señor? Porque tú no habitas en templos hechos por manos humanas. Los cielos no pueden contenerte. Así que Dios no habita en edificios construidos por el hombre. No soy yo el que está en contra de Moisés. Lo que está pasando es que el cuerpo ha llegado y se ha tragado la sombra. Sois vosotros. Lo mismo
que los hermanos de José le resistieron. Lo mismo que los israelitas resistieron 1 y 1000 veces a Moisés. Lo mismo que nuestros padres resistieron a los profetas. Ahora vosotros seguís resistiendo al Espíritu Santo y seguís sin entender. Claro, Dios le da de nuevo a Esteban y dice todas esas cosas y ya sabemos lo que pasó. No le dieron una ofrenda por su predicación. Lo sacaron a empujones de la ciudad y luego lo apedrearon mientras echaban espuma por la boca. Gritaban y se tapaban los oídos para no escuchar lo que Esteban estaba diciendo. Pero hermanos, en ese momento se despertó una furia en el corazón del pueblo contra todos los cristianos. Ese mismo día, hemos leído, hubo una gran persecución. No se quedaron a gusto con derramar la sangre de este hombre, sino que se levantaron contra la iglesia. Dice William MacDonald, desde la perspectiva humana, este fue un día negro para los creyentes. La vida de un miembro de su comunión había sido sacrificada. Ellos mismos estaban siendo cazados como conejos. Pero, desde la perspectiva divina, no había nada oscuro. Un grano de trigo había sido plantado en la tierra e inevitablemente daría mucho fruto. Los vientos de la aflicción estaban esparciendo las semillas del Evangelio a lugares distantes. ¿Y quién podría valorar la abundancia de la cosecha? Ahí termina la cita. Hermanos, estamos asistiendo aquí a un nuevo momento en la historia de la redención. En Hechos 8:1a, la primera parte del versículo, ¿dónde está la iglesia? En Jerusalén. En Hechos 8:1b, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde? No exactamente. Por toda la tierra de... Salvo los apóstoles, no. O sea que también había gente en Jerusalén. ¿Dónde Dios quería que su iglesia evangelizase? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Hechos 8:1a, la iglesia está en Jerusalén y a lo mejor algunos están pensando, oh, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos una enramada y quedémonos para siempre. Qué avivamiento, qué espectacular, qué maravilla, qué iglesia primitiva. Van a hablar de nosotros en todas las generaciones. Qué amor, qué abundancia. En Hechos 8:1b, la iglesia está en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y si te va al capítulo 11, un momento, versículo 19, ¿qué dice? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea que hablaron la palabra a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, en medio del conflicto, Satanás crujiendo los dientes, los enemigos de Dios enloquecidos, cazando como conejos a los cristianos. Y Dios puede. No estoy hablando ni de la virtud de ellos, que podría hacerlo, ni de lo que tú tienes que hacer, que podría hacerlo, o que yo tengo que hacer. Estoy hablando de Dios, que tiene la capacidad de usar el momento de más conflicto, el momento más doloroso,
y aún el pecado más terrible de parte de sus enemigos para hacer que su causa prospere. Dios no está perdiendo en este día cuando parece que todo se va a arruinar. Nos tragaron, esto se acabó aquí, ya nos han encerrado, estamos contra la espada y la pared. Ese mismo día es el día de triunfo del Señor, es el día de avance, es el día de conquista, es el día donde la estéril dice, aquí me quedo, y el Señor dice, no, serás madre de 7. Es el día donde el débil puede decir, soy débil. Dios dice, no, el débil que diga, soy fuerte. Porque Dios lo que está haciendo, hermanos, es iniciar un nuevo movimiento más allá de Jerusalén, donde Judea, Samaria, Chipre, Fenicia, los griegos, hasta lo último de la tierra van a llegar a Antioquía, de donde va a estallar el primer movimiento misionero mundial de la historia. Dios se ríe del diablo y usa sus maquinaciones, los pecados de otras personas y los momentos de más debilidad para hacer avanzar su causa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben lo que está haciendo Cristo? Exactamente aquello de lo que acusaban a Esteban. Cristo ahora está en pie con su espada fuera de su vaina, edificando su casa, edificando su templo, edificando su iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Edificando el tabernáculo caído de David. Eso es el tabernáculo caído de David. El lugar donde Dios no es extranjero. En todos los demás lugares Dios es extranjero. Dios es peregrino. Pero Dios tiene un lugar donde dice, aquí descanso, aquí reposo, como yo cuando llego a casa. Aquí descanso. O cuando tú cuando llegas a tu casa. Dios tiene casa, su iglesia, de judíos y gentiles, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Dios está en movimiento, en el día más oscuro, entre comillas, edificando su casa, su iglesia, de manera irresistible. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, en medio de las crisis internacionales a las que asistimos, Dios cumple sus planes. Y en medio de tus crisis personales, Dios cumple sus planes. Segunda cosa, Dios puede sostener y usar a sus siervos en medio de los dolores más grandes. Dios puede sostener y usar a sus siervos en medio de los dolores más grandes. Dios da sabiduría y valor santo a Esteban, ¿sí o no? Oh, Esteban no. Oh, el Señor, que es capaz de meterle fuego en los tuétanos a ese hombre y mantenerlo fiel al mensaje cuando la gente se endemonia delante de sus ojos y lo sacan a empujones de la ciudad. Y dice la palabra que Dios, que hablaba con tal sabiduría y con tal espíritu, que no lo podían resistir. Los eruditos de la sinagoga no sabían cómo este paleto podía hacerle frente. No sabemos si era un paleto, ¿no? Pero no daban crédito. Pero cuando el hombre hablaba, había tal espíritu en sus palabras, tal denuedo, tal fuego, tal no sé qué, y tal sabiduría que no podían resistirle. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es capaz. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios puede hacer eso contigo. Dios puede hacer eso conmigo. Dios puede hacer, como hizo, que su rostro brillara. Ahora, yo me pregunto, ¿quién le contó esto a Lucas? ¿Cómo sabe Lucas que en el concilio, dentro de esa reunión del infierno, cómo sabe que el rostro de Esteban brillaba? Dicho sea de paso, entre paréntesis, ¿recuerdas cuando Moisés trajo la ley del Señor después de haber estado con Dios en el monte? ¿Qué pasaba con su rostro?
Esta gente tuvo que pensar, hombre, si tenían 2 deditos de frente, ¿por qué el rostro de este brilla tan bien? Si está blasfemando contra Moisés, ¿no será que no está blasfemando contra Moisés? ¿No será que el mismo Espíritu, el mismo Dios que alumbraba el rostro de Moisés también está confirmando a este? Pero ellos no estaban para hacer esos razonamientos. Ellos querían quitarse de en medio a Esteban y al Cristo de Esteban. Pero Dios es capaz, en medio de una locura, hacer que a su siervo o a su sierva le brille el rostro. Y de paso lo vindica delante de todos. Yo creo que a esto se lo contó Pablo a Lucas. Saulo de Tarso, porque este joven estaba allí, era discípulo y se les permitía a los discípulos estar a veces en estas reuniones de uno de los grandes de este concilio, Gamaliel. Y Pablo era su discípulo, Saulo de Tarso. Y él casi con toda seguridad estaba presente allí. Y se dio cuenta que en medio del momento más hostil, más doloroso, Dios fue capaz de poner tal peso de gloria sobre su siervo que hasta el rostro, hermano, dice que le miraron y parecía un ángel. Esteban parecía un ángel, yo no sé cómo es eso, pero le brillaba el rostro, resplandecía, había algo que lo hacía diferente de cualquier otra persona. Dios es capaz de hacerlo. Dios fue capaz y Dios es capaz de darle una visión de Cristo más gloriosa y más íntima de lo que jamás había tenido Esteban. Cuando lo sacaron de allí y lo llevaron fuera de la ciudad para apedrearle, cuando empezaron antes de que empezara a lloverle las piedras, él dice que contempla el cielo y dice, veo los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra de Dios. Ahora, en la Reina Valera, lo que dice exactamente es, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces fue cuando ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, mira qué locura, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Pero hay aquí en el griego algo que nos pasa desapercibido y no está traducido en la Reina Valera de forma que da la mejor idea. No sé si alguien tiene nueva versión internacional aquí. Bueno, en el griego no dice simplemente que Jesús estaba a la diestra de Dios. Dice que estaba de pie, que estaba en pie a la diestra de Dios. Que Jesús estaba en pie a la diestra de Dios. El Nuevo Testamento generalmente nos presenta a Jesús sentado en su trono a la diestra de la majestad de las alturas. Pero en esta ocasión, cuando Esteban recibe un vistazo de lo que está pasando, cuando él ve la gloria de Dios, ve a Jesús que está vivo, que está en el lugar de más autoridad, a la diestra de la majestad en las alturas, y que está, hermanos, de pie. Como decís algunos de vosotros, parado. ¿Y por qué está parado el Señor? Porque está en movimiento. Porque está activo. Porque está en pie el Señor. Pues porque de la misma manera que Josué vio un guerrero con una espada en su mano, Esteban ve a Jesucristo a la diestra de Dios en pie. El Señor no está pasivo, no está distraído, no está apático. Él tiene una visión como nunca antes del Cristo vivo y de pie a la diestra de la majestad de las alturas para recibir a su primer mártir. Gloria al Señor. Y hermano, en medio de los momentos de más dificultad, el Señor es capaz de darnos los momentos de mayor revelación.
de mayor visión espiritual, de mayor entendimiento de las cosas de Dios, de mayor convicción, de mayor gloria, de mayor alegría. Dios es capaz de sostener a los suyos en medio del martirio. Esteban habló con el Señor y le dijo: recibe mi espíritu. ¡Qué maravilla, hermano! Esteban estaba mirando la muerte como la puerta de entrada a un momento de más intimidad, a un momento de más cercanía. Presente en el cuerpo, pues ausentes del Señor, pero ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Así que aquí me están lloviendo las piedras, tal vez alguna ya le ha dado en el pecho, sabe que la siguiente puede darle en la cabeza y su espíritu estará en los brazos del Señor, estará presente al Señor. Cuando sabe que ha llegado la hora, Él dice lo que Jesús había dicho en la cruz, ¿recuerda? Papi, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él dice: Señor, ahora no le habla al Padre, le habla al Señor Jesús. Esta es otra prueba de la deidad del Señor Jesús. Recibe mi espíritu. Sabe, el Señor es capaz de darte en los momentos aún de la muerte, y de la muerte más humillante, vergonzosa y dolorosa. Dios es capaz de darte tal seguridad, tal consuelo, que tú sabes que sencillamente estás dando un paso que te acerca a tu Señor. Dios es capaz. Algunos están cerca de la muerte, algunos están más lejos de la muerte en el tiempo. Pero bueno, si todo lo miramos desde otra perspectiva, todos estamos muy cerquita de la muerte. Y Dios es capaz en esos momentos de consolarnos y darnos tal visión de la realidad de las cosas que sabemos que sencillamente es entrar en un nuevo nivel de intimidad y de relación con el Señor. Dios es capaz, no solo eso, sino que ahí es capaz de derramar su amor de tal manera en medio de el martirio, que podamos ser capaces de la manera más sincera de extender el perdón hacia nuestros verdugos. Fíjate que la muerte de Esteban es muy parecida a la del Señor. No solamente dice: recibe mi espíritu, sino: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Igual que Jesús había orado sobre la cruz: Padre, perdónales. También Esteban clama pidiendo misericordia para aquellos que están arrancándole la vida con injusticia. Hermano, Dios es capaz de hacer eso en mi vida. Dios es capaz, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. De verdad que lo pienso, yo no puedo hacer eso, no está en mí. Si a mí me hacen una jugada fea y ya estoy queriendo imponerle las manos al tipo. Pero es que tú tampoco puedes. A ti te pasa lo mismo que a mí. No es una cosa natural, nuestro ego no funciona así. Pero Dios es capaz de tomarnos. Quizás haya personas aquí que se sienten heridas, con dificultad para perdonar. Y dice: es que no puedo. Eso ya lo sabemos. Pero Dios es capaz. Dios es capaz no de hacerlo sin que tú te des cuenta. No de obligarte y en una especie de trance hacer que perdones, pero tú no querías. No, yo no voy por ahí. Dios es capaz de ungirte poderosamente, tocar tu corazón, sanarlo, ablandarlo, bendecirte, darte perspectiva, darte luz, para que tú conscientemente, voluntariamente y de todo corazón perdone a la persona que te ha herido y te ha agredido. Dios es capaz. Dios puede, hermano. Dios es capaz de dar valor a su gente para hacer lo que es justo. Por eso algunos de ellos, cuando Esteban murió, se levantó, ya sabemos, la persecución esa, y ahora dijeron: ahora vamos a por todo. Pero algunos dicen que tomaron el cuerpo de Esteban, lo enterraron,
lo honraron dándole sepultura y lloraron su muerte. Que piensen lo que piensen. Si vienen a por mí, que vengan a por mí. Pero yo no puedo dejar el cuerpo de Esteban como si fuese carroña en una cuneta. Esto es justo. Esto es lo que corresponde hacer. Y yo voy a hacerlo. Pero hermano, es que si nos ven, es que si no sé cuánto. Mira, yo voy a honrar a este hombre de Dios. No puedo permitir que las cosas queden así. Merece un enterramiento y que podamos honrar su muerte. Así que y eso fue lo que hicieron. No nos dice la Escritura que Dios les dio valor para hacerlo. Pero no hace falta que lo diga. Dios les dio valor para hacerlo. Porque Dios puede dar valor a su pueblo para hacer lo que es justo, lo que conviene hacer, aún en medio de amenazas, dificultades y presiones. Hermano, a lo mejor alguno sabe que tiene que hacer algo, pero sabe también que si lo hace, pues quiero decirte una cosa, tu Dios puede darte el valor de hacer lo que tienes que hacer, pase lo que pase. Dios puede dar vigor suficiente a los suyos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, ahora me lo dices porque estoy totalmente despistado en cuanto a la hora. 42 minutos, gracias. Dios puede dar vigor suficiente, hermano, a los suyos para seguir dando en el momento de más necesidad. Me explico. Los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado muchas veces acerca de los juicios de Dios, y los juicios de Dios en muchas ocasiones consistían en que los israelitas serían deportados, exiliados, sacados de la tierra prometida y dispersados por todos sitios. Y tal vez esto estaba en la mente de los que tuvieron que salir de Jerusalén. Pero ellos, por la gracia de Dios, no entendieron que esto fuese un juicio de Dios. Ahora ellos están saliendo de Jerusalén rumbo a cualquier sitio, pero ya no por causa del desagrado de Dios o del juicio de Dios, sino por causa de Cristo. Y ahora ellos reciben el vigor suficiente ahí en medio de la necesidad. Tú imagínate por un momento qué tiene que ser. De un día para otro, sin previo aviso, tener que salir huyendo por tu vida, simulando tu entereza delante de tus hijos porque no quieres que se den cuenta que peligran nuestras vidas. Dejando atrás amigos, hermanos en la fe, tal vez algunos en manos del loco Saulo de Tarso, que a saber lo que les está haciendo. Dejar trabajo, la fuente de riqueza, la casa y la tierrecita que me daba de comer, y salir no sé a dónde, sin previo aviso. Tal vez alguno dijo, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Y dónde está Dios en todo esto? Pues no, hermanos. Al parecer lo que Lucas nos dice es que por lo menos la mayoría de ellos, o en general, ellos no fueron a esconderse y lamentarse, a levantar sus palabras contra el cielo y reprocharle a Dios. ¿Y dónde estás tú en todo esto? No, ellos, siguiendo las instrucciones que el maestro les había dado a los apóstoles, llegaban a los sitios y decían, Shalom, paz a vosotros. Y les anunciaban las buenas noticias de Cristo. Algunos, la mayoría de ellos a los judíos, porque tenían estos prejuicios, pero algunos de ellos también le hablaron a los griegos. Hermano, en el momento de su destierro, de más necesidad, de más humillación, donde sus corazones podían estar llenos de indignación, de rabia, de odio y de rencor, de reproche contra Dios, de pregunta, en ese momento Dios es capaz, Dios puede dar vigor a su gente para que
aún siendo despojado, camines repartiendo, dando, entregando y siendo instrumento de gozo. De nuevo te digo, observa que no te estoy diciendo lo que tú debes hacer. ¿Te has dado cuenta que no te estoy diciendo lo que tú debes hacer? Lo debes hacer, lo debemos hacer. Es correcto si sacamos de aquí lecciones en ese sentido, pero ese no es el énfasis de esta mañana. Lo que trato de comunicar es lo que Dios es capaz de darte, de hacer por ti y a través de ti. Dios es capaz de hacer que tu valle se convierta en tu púlpito. Dios puede, en medio de tus lágrimas, mientras lloras, hacerte un instrumento de gozo para los demás. Otra cosa, Dios puede hacer que un testimonio humilde, un servicio sin demasiado peso en la balanza de los hombres, sea decisivo en la misteriosa estrategia de Dios. Me explico. Ahí están Esteban y Felipe. ¿Quién te gustaría ser? Esteban predica, los llevan al concilio, predica un mensaje de 60 versículos, por así decirlo, y se lo llevan fuera, lo apedrean, se acabó. Está con el Señor. Pero Felipe sale huyendo, como todos los demás, y predica en Samaria. Dios hace milagros, se convierte prácticamente todo lo que se mueve, menos Simón el mago. Y luego Dios le dice, vete por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Felipe va allí, pasa una caravana, el Espíritu le dice, júntate a ese carro. El hombre se junta al carro y se da cuenta que hay el ministro de Economía de Etiopía, el funcionario de Candace que está al frente de todos sus tesoros, el más grande en la hacienda pública de toda esa nación, una persona de un rango grande, y está leyendo Isaías 53. Increíble. Y Felipe le dice, ¿pero tú entiendes lo que estás leyendo? Y el otro le dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie quien me lo explique? Y Felipe empieza a explicarle, y ese hombre tiene una conversión tan radical que ve un charco y se quiere tirar de cabeza. Dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees, no lo impide nada. Y lo bautizó allí mismo. Y el eunuco se va gozoso, lleno de gozo, no rumbo a Jerusalén, dándole la espalda al templo que ya ha pasado, siendo templo del Espíritu Santo, gozoso siguió su camino rumbo a su tierra, porque Dios no solamente está en Jerusalén y en el templo, Dios está en el corazón de ese hombre etíope, en el corazón de ese hombre que ahora ha venido a ser el templo del Dios viviente. Tierra Santa. Ahora, ¿quién quiere ser? ¿Esteban o Felipe? Uy, hombre, Felipe, ¿no? Felipe es básicamente por humildad, ¿no? Esteban me parece... No. Aparentemente, en la balanza de los hombres dice, el ministerio de Esteban, qué fracaso, ¿no? Porque el hombre ha abierto la boca y se la han cerrado. Pero Felipe, el fruto que va a tener es increíble. Mira, aquí tenemos dos hombres de Dios y dos hombres fieles que hacen exactamente lo que Dios les pide que hagan, pero sus resultados aparentemente son muy opuestos. Uno fracasa y otro tiene éxito. Pero hermano, ¿qué te parece si te digo que el éxito de Felipe se debe a que Dios puede, en primer lugar, pero también a ese grano de trigo que se siembra unos días o ese mismo día o unos días antes?
Es el fracaso, entre comillas, de Esteban lo que permite el éxito de Felipe. Dios es capaz de usar un ministerio que no cuenta para los hombres, que no se nota en medio de la iglesia, que nadie va a aplaudir, que nadie va a notar. Dios es capaz de utilizar un ministerio que en la balanza de los hombres pesaría lo mismo que el polvo, pero delante de Dios es definitivo. Hermano, cuídate. Cuídate de no medir tu ministerio o el servicio que presta a la causa de Dios según las reglas de los hombres. Cuídate de no hacer eso porque vas a errar siempre. Deja que sea el Señor el que valore y le dé significancia a tu servicio. Que Dios diga cuánto pesa tu ofrenda y nadie más. Amén. Dios puede hacer milagros extraordinarios. Y ahora voy a acelerar mucho, todavía nos queda un poco, pero no quiero tomar demasiado tiempo más. Dios puede, hermano, hacer milagros extraordinarios. Dios puede conquistar el corazón de una ciudad engañada por un brujo, como era Samaria. Toda la ciudad estaba engañada por un brujo. Si mira en el capítulo 8, versículos del 9 al 12, dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente ¿cuánto? Todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, es decir, Felipe, es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12. Pero Dios es capaz. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gloria al Señor. Hermanos, Dios es capaz de conquistar el corazón de una ciudad engañada por un brujo, porque Dios tiene más poder que los brujos. Dios tiene más poder que cualquier sistema de brujería o cualquier religión o culto falso. Pero también Dios puede salvar a personas intelectuales de un nivel sociocultural alto, como el funcionario de la Reina Madre en Etiopía. Dios puede hacerlo. Dios puede salvar a personas que nosotros ni siquiera hemos pensado. Dios puede traer aquí a esta congregación, si quisiera, a los grandes de Córdoba o de España, lo que quisiera. Dios puede conquistar el corazón de una ciudad entregada a la brujería y Dios puede salvar a las mentes más brillantes del mundo, porque Dios los puede tornar a sí mismo y atraerlos. Amén. Dios puede usar, mira esto qué curioso, cuando Felipe evangeliza en las regiones de Samaria, cuando los apóstoles en Jerusalén se enteran de lo que está pasando, entonces ellos envían un equipo apostólico compuesto por Pedro y Juan para mirar lo que está pasando. Cuando ellos llegan allí se dan cuenta que lo que está pasando es de Dios, pero también se suman al mover de Dios, imponen las manos sobre los nuevos discípulos y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Pero quiero que notéis quiénes son los que van. Pedro y Juan. En una ocasión, cuando Jesús quería ir a Jerusalén, tenían que pasar por unas ciudades, por unas aldeas samaritanas. Y entonces Juan y su hermano fueron a preparar el terreno, preparar el camino al Señor. Y los samaritanos no le dieron ni agua. No quisieron abrirse porque sabían que iba a Jerusalén a celebrar la fiesta y le volvieron las espaldas. ¿Saben lo que Juan, el apóstol del amor, le dijo a Jesús? Te lo leo literalmente. Señor, empezó bien. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aleluya. Dios es capaz de convertir a un hombre así para que ahora venga y traiga fuego del cielo, pero de otro tipo. Ahora, ese que quería ayer calcinar a todos los samaritanos, ahora ora por ellos para que el Espíritu Santo los llene. Dios es capaz
Dios es capaz de, tú has dicho, con esa gente yo no quiero, güey. Ten cuidado que el Señor tiene mucho sentido del humor. Y a lo mejor levanta en ese equipo a la persona que dijo tal y tal cosa. Dios es capaz. Hermanos, Dios es capaz de derribar murallas raciales y culturales. Dios es capaz de echar fuera demonios. Dios puede hacer añicos los yugos de Satanás sobre la vida de una persona que ha estado sometida durante años y durante décadas. Dice que Felipe evangelizaba y Dios se movía y salían fuera demonios. Dios es capaz, lo hizo ayer, Dios es capaz hoy y Dios quiere hacerlo hoy. Dios hoy es capaz de devolver la salud física a los cojos y a los paralíticos. Dios puede hacerlo para confirmar la autoridad de su mensaje y para manifestar la hermosura de su carácter. Para confirmar el evangelio y para exhibirse como el Dios compasivo, poderoso, cercano. Amén. Dios es capaz. Dios es capaz de guiar de una manera extraordinaria. Dios hoy es capaz de decirle a uno de sus hijos, júntate a ese carro. No lo encuentras en la Biblia. Bueno, esto sí, ¿no? Pero Dios es capaz de guiar de manera personal y particular a sus hijos de esta forma. Dios puede decirle a su iglesia, compra, vende, entra, sal, derecha, izquierda. Dios puede guiar a sus hijos hoy de una manera sobrenatural. Dios es capaz de arrebatar a un siervo suyo, tomarlo de una ciudad y ponerlo en otra si le da la gana y si eso le da gloria y adelanta sus propósitos. Dios puede. Dios puede llenar el alma de gozo, como llenó los corazones de los samaritanos y como llenó el corazón de nuestro hermano etíope. Dios puede hacerlo. Dios puede proteger a su iglesia de falsos hermanos. Simón, el gran poder de Dios, también se convirtió. Pero la Escritura nos dice que lo que él tenía en su corazón es que estaba flipando con lo que Felipe hacía. Así que siempre estaba apegado a Felipe. Tenía fe, pero una fe, como vimos cuando estudiamos el Evangelio de Juan, una fe falsa, una fe sin raíz. Y cuando llegaron los apóstoles, impusieron las manos y el Espíritu Santo se derramaba con la imposición de las manos de Pedro y de Juan, Simón dijo, ahí va, esto ya es el colmo. Felipe, hasta luego. Y fue a los apóstoles diciendo, ¿cuánto vale eso? Yo te lo pago. Que vosotros me deis este poder para que cuando yo ponga mis manos, también el Espíritu Santo caiga. Y Pedro, a lo mejor a Juan se le vino el viejo hombre y quiso, no, estoy de broma, ¿no? Y quiso volver a pedir fuego, no. Pero Pedro le dijo, no. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Tú no eres de los nuestros. Tú no perteneces al pueblo de Dios y esto no te corresponde a ti porque tú estás en prisiones de maldad. Tu corazón es negro. Tú no tienes nada que ver. Has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Pide a Dios que te perdone para que no venga maldición, para que no venga juicio sobre ti. Y Simón, en vez de arrepentirse allí y pedir misericordia al Señor, le dice, pedirle vosotros por mí para que no me pase nada malo. Ese no es verdadero arrepentimiento, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento implica un dolor por haber ofendido a Dios y no un temor de lo que me pueda pasar.
Pero bueno, ese sería otro tema. Dios es capaz de proteger a su iglesia de falsos hermanos. ¿Qué hubiera pasado si esto no se hubiera discernido y Simón hubiese quedado allí con todas sus artes y manipulaciones? Posiblemente la iglesia se hubiese echado a perder en poco tiempo. Hermanos, concluyo. Dios puede hacer todo este tipo de cosas. El otro día estaba hablando con un hermano, yo creo que la mayoría de vosotros lo conocéis, Juanjo, mi amigo, y estábamos hablando de este asunto, de que Dios hoy puede hacer milagros físicos, entre otras cosas, y estábamos hablando como algunos piensan que esos dones milagrosos han cesado, ya no son para la iglesia hoy. Cuando el canon de la Escritura se cerró, entonces todos esos dones milagrosos cesaron y ya la iglesia no los necesita. Hay hermanos muy sinceros que yo aprecio mucho, pero piensan así. No puedo estar de acuerdo con ellos. Primero porque no encuentro ningún texto en la Escritura que justifique esa posición. Los textos que se suelen usar, desde mi punto de vista, bien razonados, están forzados. Pero estábamos hablando por teléfono y yo decía, claro, Juanjo, nadie pone en duda que Dios puede hacerlo. Me doy cuenta que con muchos de estos hermanos finalmente terminamos en el mismo punto, porque yo creo que esos dones están vigentes, que son importantes y necesarios para la iglesia hoy y que Dios los reparte sin caer en extremismo, sin irnos al circo, bueno, ya me entendéis, pero el otro piensa que no, sin embargo está muy abierto porque sabe que Dios en su soberanía puede hacerlo si quiere. Así que al final terminamos los dos en el mismo sitio. Y él me decía, sí, es verdad, nadie pone en duda esto. Pero esto es como lo de la vasija de la viuda. Y me contó esto que os voy a contar. Yo le dije, Juanjo, me ayuda tu ilustración, la voy a usar el domingo en el mensaje. Dice, porque la viuda recibió instrucciones de parte del profeta de conseguirse cántaras vacías, vasijas vacías. Y Dios le había dicho que el aceite no escasearía. Recordáis, ¿no? Como Eliseo le dijo a la viuda, consigue vasijas vacías. Entonces Dios hizo el milagro de que de la vasija que ella tenía con aceite, entonces ella pudiera llenar todas las vasijas vacías que había conseguido reunir sin que escasease. Si conseguía 20, 20 se llenaban. Si conseguía 22, 22 se llenaban. Si conseguía 102, 102 se llenaban. Y si hubiese puesto en su casa todas las vasijas del universo, todas las vasijas se hubiesen colmado hasta el final. Él me dijo, lo que pasa es que nadie pone en duda que Dios puede hacer milagros, pero nunca ponen la vasija. Cuando yo estoy queriendo decir que Dios puede, no estoy diciendo que Dios podría hacerlo. Estoy diciendo que tu Dios puede hacer estas cosas. Y las quiere hacer. Él está presente aquí para darnos vigor en la hora más difícil. Él está presente aquí para darnos poder para perdonar y amar a los adversarios. Él está presente aquí para hacer milagros si Él lo dispone. Él quiere manifestar. No sé si aquí, ahora y hoy. Yo no puedo saber eso. A menos que Dios no lo revele de una manera extraordinaria, pero no tengo esa revelación. Pero yo sí creo que Dios quiere manifestar su potencia y el carácter amable de su persona, haciendo milagros extraordinarios.